El fuego eterno, los demonios torturadores, el sufrimiento sin fin. Estas imágenes del infierno han atormentado la mente humana durante milenios. Pero, ¿y si todo fuera una elaborada farsa? ¿Una invención diseñada para mantener a las masas bajo control? Adentrémonos en las profundidades de esta ardiente controversia. Desde tiempos inmemoriales, la idea del infierno ha sido una herramienta poderosa en manos de líderes religiosos y políticos. La amenaza de un castigo eterno ha servido como un freno eficaz para el comportamiento humano, manteniendo a las sociedades en línea con las normas establecidas. Pero, ¿a qué costo? ¿Cuántas vidas han sido moldeadas, limitadas o incluso destruidas por el temor a un lugar que podría no existir? Es imposible ignorar cómo esta narrativa ha sido utilizada para justificar no solo la obediencia ciega, sino también la sumisión absoluta. ¿Qué tan diferente es el miedo al infierno de los muros electrificados que mantenían a los prisioneros dentro de campos como Mauthausen o Auschwitz? Ambos son sistemas diseñados para controlar, para someter, para despojar al ser humano de su autonomía. El concepto del infierno no es exclusivo de una sola religión o cultura. Desde el Hades griego hasta el Diyu chino, pasando por el Gehenna judío y el Jahannam islámico, la noción de un lugar de tormento eterno es sorprendentemente universal. Esta ubicuidad plantea una pregunta inquietante: ¿por qué tantas culturas han adoptado una idea tan aterradora? Algunos podrían argumentar que esto demuestra su veracidad, pero ¿no podría ser también una evidencia del poder psicológico que tiene esta idea sobre nuestras mentes? Después de todo, ¿qué mejor manera de garantizar la conformidad que amenazando con un castigo eterno e inescapable? Es como si las élites religiosas hubieran encontrado un algoritmo primitivo pero efectivo para clasificar y controlar a las personas, mucho antes de que existieran los sistemas modernos de vigilancia. La psicología detrás del infierno es fascinante y perturbadora a partes iguales. El miedo es una emoción primaria, profundamente arraigada en nuestra biología. Nos impulsa a evitar el peligro y buscar la seguridad. Pero cuando este miedo se dirige hacia algo intangible e inverificable como el infierno, se convierte en una herramienta perfecta para la manipulación. No puedes escapar del fuego eterno porque no puedes probar que no existe. Es un sistema cerrado, un círculo vicioso diseñado para mantenerte atrapado en una espiral de obediencia y culpa. Imagina por un momento cómo habría sido vivir en la Europa medieval, donde cada aspecto de tu vida estaba impregnado por la amenaza del infierno. Cada pensamiento impuro, cada acto pecaminoso, cada duda sobre la autoridad divina te acercaba un paso más al abismo ardiente. ¿Era realmente fe lo que impulsaba a estas personas a seguir las normas religiosas, o era simplemente miedo? Y si era miedo, ¿podemos llamar a eso espiritualidad genuina? O peor aún, ¿podemos llamarlo humanidad? Pero aquí está lo más irónico: mientras millones temían el infierno después de la muerte, otros vivían en verdaderos infiernos aquí en la tierra. Los campos de concentración nazis son quizás el ejemplo más extremo y escalofriante de esto. Lugares como Auschwitz y Mauthausen fueron diseñados no solo para exterminar cuerpos, sino también almas. Los prisioneros eran despojados de su dignidad humana, reducidos a números y tratados como menos que animales. Si alguna vez hubo un infierno real, seguramente fue este. Y sin embargo, estos horrores fueron creados por hombres mortales, no por demonios sobrenaturales. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Es posible que nuestra obsesión con evitar un infierno mítico nos haya cegado ante los infiernos reales que creamos aquí y ahora? Mientras las religiones advertían sobre el fuego eterno después de la muerte, los seres humanos construían hornos crematorios capaces de incinerar miles de cuerpos al día. Mientras los sermones hablaban de demonios torturadores en el más allá, médicos nazis realizaban experimentos inhumanos en prisioneros vivos. El paralelismo es tan grotesco como innegable.
Pero volvamos al concepto original del infierno como herramienta de control social. En su esencia más pura, el infierno es una forma extrema de disciplina preventiva. Es la promesa última de castigo para aquellos que se desvían del camino establecido. Y aunque esto pueda parecer útil desde una perspectiva organizacional o política, plantea serias preguntas éticas. ¿Es moral usar el miedo como arma para moldear comportamientos? ¿Puede una sociedad verdaderamente florecer si sus miembros actúan correctamente solo por temor al castigo? La historia nos muestra que esta estrategia tiene sus límites y sus peligros. Cuando las instituciones religiosas comenzaron a perder su monopolio sobre las ideas en Europa durante la Ilustración, surgieron nuevas formas de control social para llenar el vacío dejado por el temor al infierno. Las cárceles modernas, los sistemas judiciales punitivos e incluso ciertas prácticas educativas adoptaron elementos similares: castigar severamente a los transgresores para disuadir a otros. Pero al igual que con el infierno religioso, estas estrategias a menudo terminan causando más daño que bien. Y aquí está otra paradoja: aunque muchos rechazan hoy la idea literal del infierno, su sombra sigue proyectándose sobre nuestras vidas cotidianas. En cierto sentido, hemos reemplazado al diablo con otras figuras temibles: políticos corruptos, corporaciones despiadadas o incluso algoritmos opresivos que deciden nuestro destino basándose en datos impersonales. El miedo sigue siendo una constante, solo ha cambiado su forma. Entonces surge la pregunta inevitable: si el infierno es realmente una invención humana diseñada para controlar a las masas, ¿qué dice eso sobre nosotros como especie? Por un lado, demuestra nuestra capacidad infinita para imaginar y crear narrativas complejas. Pero por otro lado, revela nuestra propensión igualmente infinita hacia la manipulación y el abuso del poder. Quizás lo más inquietante sea lo siguiente: si aceptamos que el infierno es un mito creado por humanos con fines específicos, debemos también aceptar nuestra responsabilidad colectiva por los horrores reales que hemos permitido o perpetrado en nombre de ese mito. Desde las cruzadas hasta las inquisiciones y desde los campos de concentración hasta las guerras modernas justificadas por motivos religiosos o ideológicos, el legado del infierno está escrito con sangre. Y sin embargo, todavía hay quienes defienden fervientemente su existencia o su utilidad como concepto moralizador. Argumentan que sin la amenaza del castigo eterno no habría orden ni justicia en el mundo, que necesitamos algo más grande que nosotros mismos para mantenernos en línea. Pero este argumento plantea otra pregunta provocadora: ¿somos realmente tan incapaces de actuar moralmente sin un látigo invisible sobre nuestras cabezas? Si esa es nuestra naturaleza básica como humanos, entonces quizás ya estamos condenados. El debate sobre si el infierno es real o simplemente una construcción humana está lejos de resolverse. Pero lo que está claro es esto: su impacto en nuestra historia y nuestra psicología colectiva ha sido profundo e innegable. Y mientras continuamos explorando estas ideas controvertidas e incómodas, tal vez deberíamos preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir ahora que sabemos lo fácil que es crear uno basado en mentiras ardientes y temores eternos. El poder del miedo es una fuerza que ha moldeado la historia de la humanidad desde sus albores. Y cuando hablamos del miedo al infierno, nos adentramos en un territorio psicológico tan oscuro como fascinante. Imagina por un momento vivir con la constante amenaza de un tormento eterno pendiendo sobre tu cabeza. Cada acción, cada pensamiento, cada deseo se convierte en un potencial boleto de ida a un sufrimiento sin fin. ¿No es acaso esta la forma más extrema de control mental que se haya concebido jamás? Los líderes religiosos, a lo largo de los siglos, han comprendido y explotado este mecanismo con una eficacia aterradora. Desde los chamanes primitivos hasta los telepredicadores modernos, la amenaza del infierno ha sido su as bajo la manga, su arma secreta para mantener a las masas en línea. ¿Quién se atrevería a cuestionar la palabra de alguien que afirma tener las llaves del más allá?
Es como si tuvieran un arma nuclear apuntando directamente al alma de cada creyente. Pero aquí está la verdadera perversidad del asunto. Este miedo no solo controla el comportamiento externo, sino que se infiltra en lo más profundo de la psique humana. Moldea deseos, reprime impulsos, y en casos extremos, puede llevar a la autoflagelación tanto física como emocional. ¿No es esto una forma de tortura psicológica a escala masiva? ¿Cuántas personas han vivido vidas de ansiedad constante, incapaces de disfrutar de los placeres más simples por temor a ofender a un Dios vengativo? Y sin embargo, algunos argumentarían que este miedo es necesario, que sin él la sociedad caería en el caos. Pero, ¿qué dice esto sobre nuestra naturaleza como seres humanos? ¿Somos realmente tan inherentemente malvados que necesitamos la amenaza constante de un castigo cósmico para comportarnos decentemente? Y si ese es el caso, ¿no es eso en sí mismo una forma de infierno? El impacto del concepto del infierno va mucho más allá de la simple obediencia individual. Ha sido un arquitecto silencioso pero implacable de sociedades enteras. Piensa en cómo ha influido en nuestras leyes, nuestras costumbres, incluso en nuestro arte. Las grandes catedrales góticas, con sus gárgolas amenazantes y sus representaciones gráficas del juicio final, ¿no son acaso monumentos al miedo tanto como a la fe? Pero el lado más oscuro de esta influencia se revela cuando miramos cómo la idea del infierno ha sido utilizada para justificar atrocidades a lo largo de la historia. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión que han devastado continentes enteros, todas ellas fueron alimentadas, al menos en parte, por la creencia de que era mejor matar o torturar en esta vida que permitir que las almas se condenaran por toda la eternidad. ¿Cuánta sangre se ha derramado en nombre de salvar almas del fuego eterno? Es una ironía macabra, crear infiernos en la tierra para evitar un infierno hipotético en el más allá. Y aquí está la pregunta que debería hacernos temblar. ¿Cuánto progreso humano se ha estancado debido a este miedo? ¿Cuántos Galileos han sido silenciados? ¿Cuántos libros quemados? ¿Cuántas ideas revolucionarias aplastadas en nombre de evitar la ira divina? El miedo al infierno no solo ha controlado cuerpos, sino que ha encadenado mentes. Pero quizás lo más perturbador es cómo este miedo ha sido internalizado y normalizado. Generaciones enteras han crecido creyendo que merecen sufrir eternamente por simples transgresiones humanas. ¿No es esto una forma de abuso psicológico a escala cósmica? ¿Cómo puede una persona desarrollar una autoestima saludable cuando se le ha enseñado desde la infancia que es inherentemente pecadora y merecedora de tormento eterno? Y sin embargo, a pesar de todo esto, el concepto del infierno persiste. Incluso en sociedades seculares, su sombra sigue proyectándose en nuestra cultura popular, nuestro lenguaje, nuestras metáforas. Es como si hubiéramos creado un virus mental tan potente que ni siquiera siglos de progreso científico y filosófico han logrado erradicarlo por completo. Entonces, ¿qué hacemos con esta herencia tóxica? ¿Cómo nos liberamos de un miedo tan profundamente arraigado en nuestra psique colectiva? Algunos argumentarían que necesitamos el concepto del infierno, que sin él perderíamos nuestra brújula moral. Pero, ¿no es esa una visión increíblemente pesimista de la humanidad? ¿No podemos aspirar a ser buenos por el simple hecho de que es lo correcto, en lugar de por miedo al castigo? Quizás el verdadero infierno no es un lugar de fuego y azufre, sino el estado mental de aquellos que viven constantemente aterrorizados por esa idea. Tal vez el acto más revolucionario que podemos hacer es rechazar ese miedo, afirmar nuestra humanidad y nuestra capacidad de bondad sin necesidad de amenazas cósmicas. Pero aquí está el giro final. ¿Y si el concepto del infierno fuera en sí mismo una prueba? No una prueba de fe, sino una prueba de nuestra capacidad para pensar críticamente, para cuestionar las narrativas que se nos han impuesto. Quizás el verdadero pecado no es desafiar la autoridad, sino aceptar ciegamente una idea tan monstruosa como el tormento eterno. Al final, cada uno de nosotros debe decidir,
¿Seguiremos viviendo bajo la sombra de un miedo ancestral o nos atreveremos a imaginar un mundo donde la ética y la moralidad provengan de un lugar de amor y comprensión mutua en lugar de terror cósmico? La elección es nuestra, y las consecuencias de esa elección moldearán no solo nuestras vidas individuales, sino el futuro mismo de nuestra especie. La idea del infierno juega con nuestros miedos más profundos y nuestros instintos más básicos. Es un golpe maestro de control psicológico que explota las emociones más primitivas, el temor a lo desconocido, el miedo al dolor y el instinto de autopreservación. Este concepto no solo se instala en la mente, sino que se convierte en un mecanismo interno de vigilancia, un juez implacable que no necesita testigos externos para dictar sentencia. Pero, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para aceptar que esta idea no es más que una herramienta diseñada para manipularnos? ¿Es el infierno un mito o la campaña publicitaria más efectiva de todos los tiempos? Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y conocido como el padre de las relaciones públicas modernas, entendió mejor que nadie cómo manipular las emociones humanas para controlar masas. Sus técnicas, basadas en los principios del psicoanálisis, transformaron la publicidad y la propaganda en herramientas de poder casi invisibles. Bernays creía que las personas actuaban como un rebaño necesitado de guía, y que era posible moldear sus deseos y comportamientos a través de mensajes cuidadosamente diseñados. ¿No es esto exactamente lo que hace el concepto del infierno? Una narrativa repetida hasta la saciedad, reforzada por figuras de autoridad y diseñada para mantenernos en línea. Imaginemos por un momento cómo funciona este mecanismo. El infierno no necesita pruebas tangibles para existir. Su poder radica en su intangibilidad. Es una amenaza omnipresente que no puede ser verificada ni refutada, pero cuya posibilidad resulta tan aterradora que preferimos no arriesgarnos. Esta incertidumbre es su mayor fortaleza. Al igual que Bernays utilizó la idea de libertad para vender cigarrillos a las mujeres en los años 20, bautizando a sus campañas como antorchas de la libertad, los líderes religiosos han utilizado la idea del infierno para vender obediencia y conformidad. La diferencia es que mientras Bernays vendía productos, el infierno vende miedo. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante: este tipo de control no solo opera desde fuera, sino también desde dentro. Freud lo describió como el superyo, ese tribunal interno que juzga nuestras acciones y pensamientos con una severidad implacable. A diferencia del hombre primitivo, que temía exclusivamente a las autoridades externas, el ser humano civilizado lleva consigo un juez interno que lo castiga incluso por sus intenciones más íntimas. El infierno, entonces, no es solo una amenaza externa, es un dispositivo de control interno tan eficaz que ni siquiera necesita ser real para funcionar. La comparación con las estrategias modernas de manipulación masiva es inevitable. Bernays demostró cómo repetir un mensaje una y otra vez puede incrustarse en la mente colectiva hasta convertirse en verdad incuestionable. ¿No es esto exactamente lo que ha ocurrido con el infierno? Desde los sermones medievales hasta las representaciones gráficas en el arte religioso, la idea ha sido repetida y reforzada durante siglos. Y al igual que las marcas modernas utilizan expertos respetables para dar credibilidad a sus productos, las religiones han recurrido a figuras de autoridad, sacerdotes, teólogos e incluso textos sagrados, para validar la existencia del infierno. Sin embargo, hay algo profundamente perturbador en esta analogía. Mientras Bernays manipulaba deseos superficiales como fumar o comprar relojes, el infierno manipula algo mucho más fundamental: nuestra percepción del bien y del mal, nuestra moralidad misma. Es una forma de propaganda tan sofisticada que no solo moldea nuestras acciones externas, sino también nuestras emociones internas y nuestra visión del mundo. Y aquí surge una pregunta incómoda: si aceptamos que el infierno es una construcción psicológica diseñada para controlar a las masas, ¿qué dice eso sobre quienes lo diseñaron?
¿Es posible que hayan comprendido nuestra psicología mejor de lo que nosotros mismos la entendemos? ¿Y qué dice eso sobre nosotros como especie? ¿Somos realmente tan fáciles de manipular? El impacto cultural del infierno es innegable. Ha moldeado sociedades enteras, influido en leyes y costumbres, e incluso ha dejado su huella en nuestro lenguaje cotidiano. Pero también ha tenido un costo psicológico enorme. Las personas atrapadas en este sistema de creencias a menudo experimentan ansiedad constante, sentimientos de culpa paralizantes e incluso trastornos obsesivos relacionados con el miedo al juicio final. En palabras de Freud, este infierno interiorizado puede ser mucho más severo e implacable que cualquier autoridad externa. Y sin embargo, seguimos perpetuando esta narrativa. Incluso en sociedades seculares donde la creencia literal en el infierno ha disminuido, su sombra sigue proyectándose sobre nosotros. Las campañas publicitarias modernas pueden no hablar de fuego eterno ni demonios torturadores, pero utilizan tácticas similares: miedo al fracaso social, al envejecimiento o a la irrelevancia para vender productos y servicios. En cierto sentido, hemos reemplazado al diablo con marcas corporativas y algoritmos opresivos. Entonces surge otra pregunta aún más provocadora: si podemos identificar estas tácticas en contextos modernos como la publicidad o la política, ¿por qué nos cuesta tanto reconocerlas en nuestras creencias religiosas? ¿Es porque nos resulta demasiado aterrador cuestionar algo tan profundamente arraigado? ¿O porque admitirlo significaría aceptar nuestra vulnerabilidad ante estas formas de manipulación? El concepto del infierno es un testimonio tanto de nuestra capacidad creativa como de nuestra susceptibilidad al control psicológico. Es una narrativa tan poderosa que ha sobrevivido siglos de progreso científico y filosófico sin apenas cambios significativos. Pero quizás sea hora de preguntarnos si esta narrativa nos está ayudando o perjudicando como especie. ¿Podemos imaginar un mundo donde nuestras decisiones morales no estén dictadas por el miedo al castigo eterno? ¿Un mundo donde actuemos correctamente simplemente porque es lo correcto? Tal vez ese sea el verdadero desafío: liberarnos del control psicológico del infierno y construir una ética basada en la compasión y la comprensión mutua. Pero mientras tanto, el infierno sigue siendo una herramienta eficaz para quienes buscan controlar mentes y moldear sociedades. Y hasta que decidamos enfrentarnos a esta realidad incómoda, seguiremos siendo prisioneros de un miedo diseñado no por dioses ni demonios, sino por nosotros mismos. Irónicamente, la obsesión por evitar un infierno imaginario ha llevado, una y otra vez, a la creación de verdaderos infiernos en la Tierra. Los campos de concentración nazis son el ejemplo más escalofriante de cómo las ideologías humanas pueden materializar horrores que superan cualquier pesadilla teológica. Hannah Arendt, en su análisis de los campos, los describió como la encarnación del infierno, un lugar donde la vida era sistemáticamente despojada de todo significado, reducida a una maquinaria cuyo único producto era la muerte. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es posible que, mientras temíamos un castigo eterno en el más allá, creáramos lugares tan atroces en el aquí y ahora? Auschwitz, Mauthausen, Dachau, nombres que resuenan como epitafios de la humanidad. En estos lugares, millones de personas fueron sometidas a condiciones tan brutales que incluso el término infierno parece insuficiente para describirlas. En Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, hasta 5.000 personas podían ser asesinadas en un solo día en las cámaras de gas y crematorios. Viktor Frankl, sobreviviente del campo, escribió que ningún sueño podía ser peor que la realidad que allí se vivía. La gente se arrojaba contra las alambradas electrificadas para escapar del sufrimiento. ¿Qué clase de mundo hemos construido cuando la muerte se convierte en un alivio? Arendt argumentaba que los campos nazis no eran simplemente lugares de exterminio, eran laboratorios donde se experimentaba con la vida misma, donde el tormento no tenía propósito más allá de deshumanizar y destruir.
Los prisioneros eran obligados a realizar trabajos inútiles, como cargar piedras para luego volver a colocarlas donde estaban originalmente. Este ciclo absurdo no solo agotaba físicamente a las víctimas, sino que les arrebataba cualquier atisbo de esperanza o dignidad. ¿No es esto la definición misma de un infierno? Un lugar donde el sufrimiento no tiene fin ni sentido. Pero lo más perturbador es cómo estos horrores fueron posibles gracias a sistemas organizados y racionales. Los campos no eran caóticos, eran meticulosamente diseñados para maximizar el sufrimiento. Desde las marchas de la muerte hasta los experimentos médicos realizados en prisioneros vivos, cada aspecto estaba calculado para infligir el mayor dolor posible. Arendt llamó a esto la banalidad del mal, actos monstruosos cometidos no por demonios sobrenaturales, sino por hombres comunes que simplemente cumplían órdenes. La comparación con el infierno teológico es inevitable, pero también profundamente irónica. Mientras millones temían un castigo eterno por sus pecados, los nazis construyeron un sistema donde el sufrimiento era infligido sin necesidad de juicio divino. No había pecado ni redención, solo una maquinaria fría e implacable destinada a destruir vidas humanas. Y aquí surge una pregunta provocadora. ¿Es posible que nuestra obsesión con un infierno mítico nos haya cegado ante los horrores reales que somos capaces de crear? El Holocausto no fue un accidente ni una aberración histórica, fue el resultado lógico de ideologías totalitarias llevadas al extremo. Pero también fue un reflejo inquietante de nuestra capacidad para deshumanizar al otro y justificar el sufrimiento en nombre de ideales abstractos. En este sentido, los campos nazis no solo fueron un infierno físico, fueron un espejo oscuro que nos mostró lo peor de nosotros mismos. Y sin embargo, seguimos obsesionados con evitar un infierno imaginario mientras ignoramos los infiernos reales que continúan existiendo en nuestro mundo. Desde las guerras civiles hasta los campos de refugiados abarrotados y las prisiones superpobladas, los ecos del Holocausto resuenan en cada rincón del planeta. ¿Cuánto sufrimiento humano podría haberse evitado si hubiéramos dirigido nuestra energía hacia la mejora de este mundo en lugar de temer al próximo? La tragedia del Holocausto nos obliga a cuestionar nuestras prioridades como especie. Mientras gastamos tiempo y recursos debatiendo sobre la existencia del más allá, millones sufren aquí y ahora. La pobreza extrema, las crisis humanitarias y las desigualdades sociales son realidades tangibles que podríamos abordar si dejáramos de preocuparnos por castigos eternos e invisibles. Pero hay algo aún más inquietante. ¿Y si el concepto del infierno ha servido como una especie de justificación para estos horrores terrenales? Al fin y al cabo, si creemos en un castigo eterno después de la muerte, ¿no es fácil justificar pequeños infiernos temporales como medios para alcanzar fines supuestamente superiores? Esta lógica perversa ha sido utilizada una y otra vez para justificar atrocidades, desde las cruzadas medievales hasta las modernas guerras religiosas. El filósofo alemán Theodor Adorno dijo alguna vez que escribir poesía después de Auschwitz era bárbaro. Pero quizás lo verdaderamente bárbaro sea seguir ignorando las lecciones del Holocausto mientras perpetuamos sistemas que generan sufrimiento humano innecesario. Tal vez sea hora de dejar atrás nuestra obsesión con el infierno teológico y enfrentar los infiernos reales que hemos creado. En última instancia, Auschwitz y otros campos similares son recordatorios escalofriantes de lo que sucede cuando dejamos que nuestras ideologías, religiosas o políticas, eclipsen nuestra humanidad. Son advertencias vivas de lo fácil que es deshumanizar al otro cuando lo vemos como pecador, enemigo o simplemente diferente. Y son pruebas irrefutables de que no necesitamos demonios sobrenaturales para crear infiernos. Somos perfectamente capaces de hacerlo nosotros mismos. La pregunta es, ¿aprendemos algo de esto o seguimos repitiendo los mismos errores? ¿Seguiremos temiendo castigos imaginarios mientras ignoramos los sufrimientos reales? O peor aún,
¿seguiremos justificando nuestros propios actos atroces bajo la sombra del mito del infierno? La respuesta determinará no solo nuestro futuro como especie, sino también nuestra capacidad para redimirnos ante nosotros mismos. La evolución del concepto del infierno a lo largo de la historia refleja los cambios en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Lo que comenzó como una descripción literal de un lugar de tormento físico ha experimentado una transformación radical, convirtiéndose en algo más abstracto y psicológico. En la Edad Media, el infierno era concebido como un lugar físico y tangible. La representación más famosa de esta visión es, sin duda, la de Dante Alighieri en su Divina Comedia. Dante describió el infierno como una serie de círculos concéntricos, cada uno dedicado a un pecado específico y con castigos acordes. Esta imagen del infierno como un lugar de tormento eterno y físico persistió durante siglos, alimentando el miedo y la obediencia de los fieles. Sin embargo, a medida que la sociedad ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra concepción del infierno. En la actualidad, muchos teólogos y pensadores religiosos han reinterpretado el concepto de manera más metafórica. Algunos argumentan que el infierno no es un lugar de tormento eterno, sino simplemente la ausencia de Dios. Otros sugieren que es un estado temporal de purificación, más cercano a la idea del purgatorio que a la del infierno tradicional. Esta evolución en la interpretación del infierno plantea una pregunta inquietante. ¿Es este cambio un reconocimiento tácito de que el infierno es, de hecho, una construcción humana? La transformación de un lugar físico de tormento a un estado psicológico o espiritual parece sugerir una adaptación del concepto a una sensibilidad moderna más escéptica y menos propensa a aceptar explicaciones sobrenaturales literales. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, señaló que el infierno, más que un lugar, indica una situación propiciada por el alejamiento de Dios. El Papa Francisco y teólogos contemporáneos lo consideran un estado de sufrimiento. Estas reinterpretaciones parecen ser intentos de reconciliar una idea antigua con una sensibilidad moderna. Pero, ¿no es esto simplemente mover los postes de la portería? La evolución del concepto del infierno también se refleja en el arte y la literatura contemporáneos. Las representaciones modernas del infierno a menudo se alejan de las imágenes tradicionales de fuego y azufre, optando por interpretaciones más psicológicas o existenciales. Por ejemplo, en la obra de Jorge Luis Borges, el infierno se presenta como una construcción mental, creada en la mente del lector a partir de negaciones que anulan las imágenes propias de la tradición literaria canónica. Incluso en la cultura popular, las representaciones del infierno han evolucionado. Películas como La casa de Jack de Lars von Trier ofrecen una interpretación moderna y controvertida del infierno dantesco, entrelazando los conceptos tradicionales con luchas y vicios contemporáneos. Esta evolución en la concepción del infierno plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de nuestras creencias y cómo las adaptamos a medida que nuestro entendimiento del mundo cambia. ¿Es esta reinterpretación del infierno un intento genuino de comprender mejor nuestra existencia espiritual, o es simplemente una forma de mantener viva una idea que ya no encaja en nuestra visión del mundo? La transformación del concepto del infierno de un lugar físico a un estado psicológico o espiritual podría verse como un reconocimiento tácito de su naturaleza como construcción humana. Después de todo, si el infierno fuera una realidad objetiva y eterna, ¿por qué cambiaría nuestra comprensión de él con el tiempo? Sin embargo, los defensores de estas nuevas interpretaciones argumentarían que no están moviendo los postes de la portería, sino profundizando en nuestra comprensión de una verdad espiritual. Dirían que, a medida que nuestra comprensión de la psicología y la espiritualidad humana ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra capacidad para entender conceptos como el infierno de una manera más profunda y matizada.
En última instancia, la evolución del concepto del infierno nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza de nuestras creencias y cómo las adaptamos a medida que nuestro entendimiento del mundo cambia. ¿Estamos realmente descubriendo verdades más profundas o simplemente ajustando nuestras creencias para que encajen mejor con nuestra visión moderna del mundo? La respuesta a esta pregunta podría tener implicaciones profundas no solo para nuestra comprensión del infierno, sino para toda nuestra concepción de la espiritualidad y la religión en el mundo moderno. El costo del concepto del infierno no puede medirse únicamente en términos de creencias o dogmas. Su impacto ha sido mucho más profundo, dejando cicatrices indelebles en la psique colectiva de la humanidad. Durante siglos, esta idea ha sido un arma de doble filo, utilizada tanto para moldear comportamientos como para justificar atrocidades. Pero, ¿a qué precio? ¿Cuántas vidas se han visto empañadas, limitadas o incluso destruidas por el temor constante a un castigo eterno? El miedo al infierno no es un miedo cualquiera, es un terror absoluto, una amenaza que no se limita al presente ni al futuro cercano, sino que se extiende hacia la eternidad. Para quienes creen fervientemente en esta idea, cada pensamiento, cada acción y cada omisión puede convertirse en una potencial condena. Este tipo de presión psicológica no solo genera ansiedad y culpa, sino que también puede paralizar a las personas, privándolas de la capacidad de disfrutar plenamente de sus vidas. ¿Cuántas decisiones importantes se han tomado no por convicción personal, sino por el temor a un fuego eterno? ¿Cuántos sueños se han abandonado porque perseguirlos podría ser considerado pecaminoso? La infancia es quizás donde este costo se siente con mayor intensidad. A lo largo de la historia, millones de niños han crecido bajo la sombra del infierno, adoctrinados desde edades tempranas para temer a un castigo que ni siquiera pueden comprender completamente. La imagen de un niño pequeño aterrorizado ante la posibilidad de ser arrojado a un abismo ardiente por desobedecer o por tener pensamientos impuros es profundamente perturbadora. Y sin embargo, esta ha sido una realidad para generaciones enteras. Pero el daño no termina ahí. El concepto del infierno no solo afecta a los individuos en su vida personal, también ha sido utilizado como justificación para actos de crueldad y opresión a lo largo de la historia. La Inquisición es uno de los ejemplos más notorios. En nombre de salvar almas del tormento eterno, miles de personas fueron torturadas y ejecutadas de las formas más brutales imaginables. La lógica era tan retorcida como efectiva. Mejor infligir sufrimiento temporal en esta vida que permitir que alguien enfrente el sufrimiento eterno en la próxima. Y este patrón no es exclusivo del pasado. Incluso hoy en día, el miedo al infierno sigue siendo utilizado como herramienta para justificar prácticas profundamente dañinas. Las llamadas terapias de conversión son un ejemplo contemporáneo y desgarrador. Estas prácticas, diseñadas para corregir la orientación sexual o identidad de género de una persona, están impregnadas del mismo razonamiento que impulsó a los inquisidores, salvar almas a cualquier costo. Pero el costo es altísimo. Las víctimas de estas terapias suelen sufrir traumas psicológicos severos, depresión e incluso tendencias suicidas. Todo esto en nombre de evitar un castigo eterno que nadie ha probado jamás que exista. El impacto cultural del infierno también ha perpetuado sistemas de opresión más amplios. Durante siglos, las mujeres fueron sometidas a roles estrictos y limitantes bajo la amenaza del castigo eterno si desafiaban las normas patriarcales impuestas por las instituciones religiosas. Los esclavos africanos en América fueron adoctrinados con ideas religiosas que incluían el infierno como una forma de justificar su sometimiento y mantenerlos obedientes. En cada caso, el infierno no era solo un lugar imaginario, era una herramienta muy real utilizada para mantener estructuras de poder y control. Y aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cuánto sufrimiento humano podría haberse evitado si nunca hubiéramos concebido esta idea?
Si en lugar de temer al castigo eterno hubiéramos centrado nuestras energías en comprendernos y ayudarnos unos a otros, ¿cómo sería nuestro mundo hoy? Es fácil imaginar una humanidad menos ansiosa, menos dividida y menos propensa a infligir dolor en nombre de ideales abstractos. El costo del engaño también se refleja en cómo el concepto del infierno ha moldeado nuestra moralidad colectiva. En lugar de fomentar una ética basada en la compasión y la empatía, muchas tradiciones religiosas han inculcado una moralidad basada en el miedo al castigo y la recompensa celestial. Pero esta forma de moralidad plantea serias preguntas éticas. ¿Es realmente moral hacer lo correcto si lo hacemos solo por miedo al infierno? ¿O estamos simplemente actuando como prisioneros obedientes bajo amenaza constante? El filósofo Friedrich Nietzsche criticó duramente este tipo de moralidad esclava, argumentando que sofoca nuestra verdadera humanidad y creatividad al mantenernos encadenados a sistemas artificiales de control. Según Nietzsche, el miedo al infierno no nos hace mejores personas, simplemente nos convierte en seres sumisos incapaces de explorar nuestro verdadero potencial. Sin embargo, quizás lo más trágico sea cómo el concepto del infierno ha distorsionado nuestra percepción del sufrimiento humano real. Mientras millones temen un castigo eterno hipotético, los verdaderos infiernos, la pobreza extrema, las guerras interminables, las crisis humanitarias, continúan existiendo aquí y ahora sin recibir la atención que merecen. Hemos gastado siglos preocupándonos por salvar almas mientras ignoramos los cuerpos hambrientos y las mentes rotas frente a nosotros. El costo del engaño es inmenso, vidas desperdiciadas en ansiedad y culpa, atrocidades justificadas en nombre de salvar almas, sistemas opresivos perpetuados bajo la sombra del fuego eterno, y una desconexión profunda entre nuestras preocupaciones espirituales y las necesidades reales del mundo tangible. Quizás sea hora de preguntarnos si este precio vale la pena pagarlo. ¿Qué ganamos realmente con esta creencia? Si el infierno es solo una construcción humana diseñada para controlar comportamientos mediante el miedo, entonces tal vez sea hora de liberarnos colectivamente de su influencia tóxica. Porque al final del día, el verdadero infierno no está allá afuera ni más allá, está aquí mismo, creado por nuestras propias manos cuando permitimos que nuestras mentes sean gobernadas por ideas que nos dividen y nos deshumanizan. Y mientras sigamos aferrándonos a este mito ardiente como guía moral o herramienta social, seguiremos pagando su alto costo, con nuestras vidas reales y nuestra humanidad compartida. La liberación del concepto del infierno como una realidad literal podría ser uno de los pasos más revolucionarios en la evolución de la conciencia humana. Si aceptamos que el infierno es una invención humana, nos enfrentamos a un panorama completamente nuevo en términos de moralidad, espiritualidad y ética. Esta revelación nos obliga a reexaminar todo lo que creíamos saber sobre el bien y el mal, el castigo y la recompensa, y nuestro lugar en el universo. Imagina por un momento un mundo donde las personas actúen moralmente no por miedo a un castigo eterno, sino por una comprensión genuina del impacto de sus acciones en los demás y en sí mismos. ¿No sería esta una forma más elevada de moralidad? Filósofos como Immanuel Kant argumentaron que la verdadera acción moral proviene del deber y la razón, no del miedo o la esperanza de recompensa. Kant propuso el imperativo categórico, la idea de que deberíamos actuar solo de acuerdo con reglas que podríamos desear que se convirtieran en leyes universales. Esta visión de la ética no necesita la amenaza del infierno, se basa en la razón y el respeto mutuo. Pero vayamos más allá. ¿Y si la creencia en el infierno ha sido, de hecho, un obstáculo para nuestro crecimiento moral como especie? Esta es una pregunta provocadora, pero merece ser considerada seriamente. La amenaza del castigo eterno puede haber mantenido a algunas personas en línea, pero también ha fomentado una moralidad superficial basada en el miedo en lugar de la comprensión. Ha creado una mentalidad de nosotros contra ellos, donde los pecadores son vistos como merecedores de castigo eterno en lugar de compasión y ayuda.
Pensadores como Friedrich Nietzsche fueron aún más lejos, argumentando que la moralidad basada en el miedo al castigo divino era una moralidad de esclavos que sofocaba el verdadero potencial humano. Nietzsche propuso que deberíamos aspirar a una transmutación de todos los valores, creando una nueva ética basada en la afirmación de la vida y la autosuperación. La liberación del concepto del infierno también tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la justicia. En lugar de confiar en un juicio divino final para enderezar todos los errores, podríamos centrarnos más en crear sistemas de justicia equitativos y restaurativos aquí en la Tierra. Esto podría llevarnos a un enfoque más compasivo del crimen y el castigo, uno que se centre en la rehabilitación y la reparación en lugar de la retribución pura. Pero quizás el cambio más significativo vendría en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Sin la amenaza constante de condenación eterna, podríamos ser más capaces de aceptar nuestra propia humanidad, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Esto podría conducir a una mayor autoaceptación, por extensión, a una mayor aceptación de los demás. Imagina una espiritualidad basada no en el miedo al castigo, sino en el asombro ante el misterio del universo y la conexión con todos los seres vivos. Tal espiritualidad podría fomentar una ética de cuidado y responsabilidad hacia nuestro planeta y todas sus criaturas, no porque temamos las consecuencias de no hacerlo, sino porque entendemos profundamente nuestra interconexión. Sin embargo, es importante reconocer que la transición de una moralidad basada en el miedo a una basada en el amor y la compasión no es fácil. Durante milenios, hemos sido condicionados para ver el castigo como la principal motivación para el buen comportamiento. Desaprender esto requerirá un esfuerzo consciente y sostenido. Además, debemos ser cautelosos de no caer en la trampa de simplemente reemplazar el miedo al infierno con otros miedos igualmente paralizantes. El miedo al juicio social, por ejemplo, puede ser tan restrictivo como el miedo al juicio divino. La verdadera liberación implica movernos más allá del miedo como motivador principal hacia una comprensión más profunda de nuestra responsabilidad ética. También debemos considerar cómo esta liberación podría afectar a aquellos para quienes la creencia en el infierno ha sido una fuente de consuelo o justicia. Para muchos, la idea de que los malhechores enfrentarán un castigo final ha sido una forma de lidiar con las injusticias de este mundo. ¿Cómo podemos abordar esta necesidad de justicia cósmica sin recurrir a la amenaza de tormento eterno? La respuesta podría estar en desarrollar una comprensión más profunda de las causas raíz del comportamiento humano y trabajar activamente para crear un mundo más justo y equitativo aquí y ahora. En lugar de confiar en un juicio divino futuro, podríamos enfocarnos en construir sistemas sociales que fomenten la empatía, la cooperación y la responsabilidad mutua. Filósofos contemporáneos como Peter Singer han argumentado a favor de una ética basada en la consideración igual de los intereses de todos los seres sintientes. Este enfoque no requiere creencias sobrenaturales, se basa en nuestra capacidad de razonar y empatizar. Tal ética podría llevarnos a abordar problemas globales como la pobreza extrema, el cambio climático y el sufrimiento animal con un sentido renovado de urgencia y responsabilidad. En última instancia, la liberación del concepto del infierno nos desafía a asumir una mayor responsabilidad por nuestras acciones y sus consecuencias. Ya no podemos depender de la amenaza de castigo divino para motivar el buen comportamiento, debemos cultivar una comprensión más profunda de nuestra interconexión y nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Esta liberación también nos invita a explorar nuevas formas de espiritualidad que celebren la vida en lugar de temer a la muerte. Podríamos desarrollar prácticas que fomenten la conexión, la compasión y el asombro ante el misterio de la existencia, sin necesidad de dogmas rígidos o amenazas de condenación. El camino hacia esta nueva forma de entender la moralidad y la espiritualidad no será fácil. Requerirá que desafiemos creencias profundamente arraigadas y que nos enfrentemos a nuestros propios miedos e inseguridades.
pero el potencial de crecimiento y transformación que ofrece es inmenso. Imagina un mundo donde las personas actúen éticamente no por miedo al castigo, sino por un profundo sentido de conexión y responsabilidad hacia todos los seres. Un mundo donde la espiritualidad se base en el asombro y la gratitud en lugar del miedo y la obediencia ciega. Un mundo donde nuestra comprensión de la justicia se centre en la restauración y la sanación en lugar de la retribución. Este es el mundo que podríamos crear si nos liberamos del engaño del infierno. No es un camino fácil, pero es uno que tiene el potencial de llevarnos hacia una forma más elevada de ser humanos. La pregunta es, ¿estamos listos para dar ese salto? A pesar de la disminución de la creencia religiosa en muchas partes del mundo, el infierno sigue siendo una presencia poderosa en la cultura popular, como si su fuego eterno no pudiera extinguirse ni siquiera con los avances de la ciencia y el escepticismo moderno. Desde las páginas de la literatura clásica hasta las pantallas de cine y los videojuegos, el infierno ha encontrado nuevas formas de manifestarse, adaptándose a los tiempos y manteniendo su capacidad para fascinar y aterrorizar. Pero, ¿por qué persiste? ¿Es esta longevidad un testimonio del poder duradero del mito, o simplemente refleja nuestra insaciable fascinación por lo macabro y lo desconocido? La obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, es quizás el ejemplo más influyente en la construcción cultural del infierno tal como lo conocemos hoy. Dante no inventó el concepto, pero lo sistematizó con una precisión escalofriante. Su descripción del infierno como un lugar dividido en círculos, donde cada pecado recibe un castigo proporcional, no solo capturó la imaginación de su época, sino que estableció un estándar visual y narrativo que ha perdurado durante siglos. Incluso hoy, las imágenes dantescas del infierno resuenan en películas como Seven o videojuegos como Dante's Inferno, donde el castigo eterno se convierte en un espectáculo visual tan aterrador como cautivador. Sin embargo, el atractivo del infierno no se limita a su estética gótica o a su capacidad para generar miedo. En muchos sentidos, el infierno funciona como un espejo oscuro de nuestras propias ansiedades y conflictos internos. En obras literarias como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad o El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, el infierno deja de ser un lugar físico para convertirse en una metáfora de la corrupción moral, la desesperación o incluso la alienación existencial. Este cambio refleja cómo hemos internalizado el concepto. Ya no necesitamos imaginar demonios con tridentes, nuestros propios demonios internos son suficientes. En el cine, el infierno ha sido reinterpretado una y otra vez para adaptarse a las sensibilidades contemporáneas. Películas como Constantine o Arrástrame al infierno juegan con las imágenes tradicionales del fuego y los demonios, pero también exploran temas más complejos como la culpa, el sacrificio y la redención. Incluso géneros aparentemente alejados del terror han encontrado formas de incorporar el infierno. En Soul de Pixar, por ejemplo, se aborda la idea del más allá con una sensibilidad moderna que combina humor y reflexión filosófica. Los videojuegos han llevado esta fascinación a otro nivel, permitiendo a los jugadores explorar versiones interactivas del infierno. Títulos como Doom convierten al inframundo en un campo de batalla lleno de monstruos grotescos y paisajes infernales diseñados para desafiar tanto al jugador como a sus nociones preconcebidas sobre el bien y el mal. Estos juegos no solo entretienen, también permiten a los jugadores confrontar sus miedos en un entorno controlado, transformando el terror en una experiencia casi catártica. Pero esta persistencia del infierno en la cultura popular plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué seguimos regresando a este lugar imaginario de tormento eterno? Una posible respuesta es que el infierno nos ofrece una forma segura de explorar nuestras ansiedades más profundas. En un mundo cada vez más secularizado, donde las certezas religiosas han sido reemplazadas por incertidumbres científicas y existenciales, el infierno sigue siendo una narrativa poderosa que nos permite dar sentido al caos. Otra explicación podría ser nuestra fascinación innata por lo macabro.
Desde los cuentos alrededor de fogatas hasta las películas slasher modernas, los humanos siempre hemos sentido una atracción morbosa hacia lo aterrador. El infierno combina este atractivo con una carga simbólica que lo hace aún más irresistible. No es solo un lugar aterrador, es un reflejo de nuestras fallas morales y nuestras peores pesadillas. Sin embargo, también es posible que la persistencia del infierno revele algo más profundo sobre nuestra naturaleza humana, nuestra necesidad constante de narrativas que den sentido a nuestras vidas. En un mundo donde las estructuras tradicionales de significado están siendo desmanteladas por la globalización y la tecnología, el infierno sigue siendo una historia poderosa que nos recuerda las consecuencias de nuestras elecciones y acciones. Pero hay algo irónico en todo esto. Mientras que muchas personas rechazan hoy la idea literal del infierno como dogma religioso, siguen consumiéndolo ávidamente en forma de entretenimiento. ¿Qué dice esto sobre nosotros? ¿Es posible que estemos utilizando estas representaciones culturales para procesar miedos que ya no podemos expresar abiertamente? ¿O tal vez simplemente disfrutamos enfrentarnos a nuestros propios límites psicológicos desde la seguridad de un libro o una pantalla? En última instancia, el infierno en la cultura popular es mucho más que un simple vestigio de creencias religiosas pasadas. Es un símbolo dinámico que evoluciona constantemente para reflejar nuestras ansiedades colectivas e individuales. Ya sea como metáfora literaria o como espectáculo visual en una película taquillera, su capacidad para captar nuestra atención parece inagotable. Quizás esto sea porque el infierno no es realmente un lugar allá afuera, está dentro de nosotros. Es nuestra culpa, nuestro miedo al fracaso, nuestra lucha constante por encontrar significado en un mundo caótico. Y mientras estas emociones sigan siendo parte de la experiencia humana, podemos estar seguros de que el fuego eterno seguirá ardiendo, aunque sea solo en nuestra imaginación colectiva. Si el infierno es realmente una invención humana, la pregunta inevitable es, ¿qué viene después? ¿Qué sucede cuando despojamos a nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras decisiones de la sombra del fuego eterno? Este es un ejercicio no solo de imaginación, sino también de valentía. Reimaginar un mundo sin el infierno no significa simplemente eliminar una narrativa aterradora, significa reestructurar cómo entendemos la moralidad, la justicia y nuestra relación con lo trascendente. Para muchos, la idea del infierno ha sido un pilar fundamental en su comprensión del bien y el mal. Sin esta amenaza, algunos temen que la humanidad caiga en el caos, que las personas actúen sin restricciones morales. Pero este temor subestima nuestra capacidad para construir sistemas éticos basados en algo mucho más profundo que el miedo, nuestra empatía, nuestra razón y nuestro deseo de vivir en armonía con los demás. Si liberamos a la humanidad del miedo al infierno, podríamos abrir la puerta a una moralidad más auténtica, una que no dependa de amenazas externas, sino de una comprensión interna del impacto de nuestras acciones. Imagina un mundo donde las personas actúen correctamente no porque teman un castigo eterno, sino porque entienden que sus acciones tienen consecuencias reales y tangibles en las vidas de los demás. Este cambio de paradigma podría transformar nuestras relaciones interpersonales y nuestra forma de abordar los problemas sociales. Sin la distracción del más allá, podríamos centrarnos completamente en mejorar el aquí y el ahora. En lugar de preocuparnos por salvar almas, podríamos concentrarnos en salvar vidas. La justicia también se vería transformada. Durante siglos, el concepto del infierno ha servido como una especie de consuelo cósmico para quienes han sufrido injusticias en este mundo. La idea de que los malvados enfrentarán un castigo eterno ha permitido a muchas personas aceptar las desigualdades y los abusos como algo que será resuelto en el más allá. Pero esta mentalidad puede ser peligrosa porque nos lleva a tolerar lo intolerable. Si eliminamos el infierno de la ecuación, nos enfrentamos a la responsabilidad de crear sistemas de justicia que realmente funcionen aquí y ahora.
Esto no significa que debamos abandonar por completo la idea de rendir cuentas por nuestras acciones. Al contrario, podríamos desarrollar un sentido más profundo de responsabilidad personal y colectiva. En lugar de delegar la justicia a un Dios o a un juicio final, podríamos asumirla como una tarea humana esencial. Esto podría llevarnos hacia formas más restaurativas y menos punitivas de justicia, donde el enfoque esté en reparar el daño en lugar de infligir sufrimiento como represalia. Pero quizás el cambio más significativo sería en nuestra relación con nosotros mismos. Sin el peso del miedo al infierno, podríamos aprender a aceptar nuestras imperfecciones y las de los demás con mayor compasión. Podríamos reemplazar la culpa paralizante con un deseo genuino de crecer y mejorar. Esta autoaceptación no solo nos haría más felices, también nos permitiría ser más comprensivos con los demás. La espiritualidad también tendría que ser reimaginada. Durante siglos, muchas tradiciones religiosas han utilizado el infierno como una herramienta para controlar a sus seguidores y mantener su autoridad. Sin esta herramienta, las religiones tendrían que encontrar nuevas formas de inspirar devoción y compromiso. Esto podría llevar a una espiritualidad más inclusiva y menos dogmática, centrada en el asombro ante el universo y la conexión con todos los seres vivos. Algunos ya están explorando estas ideas. Movimientos como el humanismo secular promueven una ética basada en la razón, la empatía y la ciencia, sin necesidad de creencias sobrenaturales. Incluso dentro de las religiones tradicionales, hay voces que abogan por una reinterpretación radical del más allá. Por ejemplo, algunos teólogos modernos ven el cielo no como un lugar literal, sino como un estado de unidad con lo divino que puede experimentarse aquí en la tierra. Sin embargo, este proceso no será fácil. El miedo al infierno está profundamente arraigado en nuestra psique colectiva y no desaparecerá de la noche a la mañana. Además, hay quienes se aferran a esta idea porque les proporciona un sentido de orden y propósito en un mundo caótico e impredecible. Para ellos, abandonar el concepto del infierno puede sentirse como perder una brújula moral. Pero quizás sea hora de preguntarnos si esa brújula realmente nos está guiando hacia donde queremos ir. El miedo al castigo eterno puede haber sido útil en algún momento para mantener cierto orden social, pero también ha causado un daño incalculable, desde guerras religiosas hasta traumas psicológicos individuales. ¿No es hora de buscar formas más saludables y constructivas de motivar el buen comportamiento? Reimaginar nuestra comprensión del más allá no significa necesariamente abandonar toda esperanza o sentido espiritual. De hecho, podría abrirnos a nuevas formas de pensar sobre lo trascendente que sean más inclusivas y menos divisivas. Podríamos empezar a ver la vida como un regalo precioso e irrepetible que merece ser vivido plenamente, sin las cadenas del miedo al juicio final. Imagina por un momento cómo sería ese mundo, uno donde las personas actúan con bondad porque valoran profundamente su conexión con los demás, donde las injusticias son confrontadas directamente en lugar de pospuestas para un juicio divino, donde las religiones inspiran amor y asombro en lugar de miedo y obediencia ciega, donde cada individuo se siente libre para explorar su propio camino espiritual sin temor al castigo eterno. Este es el potencial que tenemos ante nosotros si dejamos atrás el mito del infierno, un mundo más compasivo, más justo y más libre. No será fácil llegar allí, requerirá coraje para cuestionar creencias profundamente arraigadas y voluntad para construir algo nuevo en su lugar. Pero si logramos dar este paso colectivo hacia adelante, podríamos descubrir que lo que viene después del infierno no es otro tormento, sino algo mucho más cercano al paraíso aquí en la tierra. Incluso si rechazamos la idea de un infierno literal, su poder como metáfora sigue siendo innegable. El infierno en la tierra es una expresión que, lejos de ser meramente retórica, encapsula los horrores que los seres humanos son capaces de infligir unos a otros. Regímenes totalitarios, genocidios,
Torturas sistemáticas y campos de exterminio son ejemplos escalofriantes de cómo el mal puede manifestarse en formas tan tangibles y devastadoras que hacen que las imágenes teológicas del infierno parezcan pálidas en comparación. Hannah Arendt lo describió con precisión al hablar de los campos nazis como una encarnación del infierno, no en un plano sobrenatural, sino en el mundo real, creado por manos humanas. Esta metáfora nos obliga a confrontar una verdad incómoda: no necesitamos demonios ni juicios divinos para crear infiernos, somos perfectamente capaces de hacerlo nosotros mismos. Desde el Gulag soviético hasta los campos de concentración nazis y las atrocidades del Estado Islámico, la historia está plagada de ejemplos en los que la crueldad humana ha alcanzado niveles tan extremos que parecen sacados de las páginas más oscuras de la literatura religiosa. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿podemos utilizar la idea del infierno no como una amenaza de castigo futuro, sino como una advertencia contra la creación de estos horrores en nuestro propio mundo? La metáfora del infierno tiene un potencial transformador si se utiliza para reflexionar sobre nuestras propias acciones y sistemas sociales. En lugar de ser un lugar imaginario al que temer, podría convertirse en un recordatorio constante de lo que sucede cuando permitimos que el odio, la indiferencia o la codicia dominen nuestras decisiones. En este sentido, el mito del infierno podría ser reinterpretado como un llamado a la acción ética, no para evitar un castigo eterno, sino para prevenir el sufrimiento humano aquí y ahora. Consideremos cómo esta idea podría aplicarse a los problemas contemporáneos. Las crisis humanitarias actuales, desde los campos de refugiados abarrotados hasta las cárceles superpobladas, son ejemplos claros de infiernos modernos. Estas situaciones no son inevitables, son el resultado directo de decisiones políticas, económicas y sociales que priorizan intereses egoístas sobre el bienestar colectivo. Si utilizáramos la metáfora del infierno como una advertencia, podríamos replantearnos estas prioridades y trabajar activamente para aliviar el sufrimiento en lugar de perpetuarlo. Además, esta reinterpretación podría tener un impacto profundo en nuestra comprensión del mal. Tradicionalmente, el mal ha sido externalizado y personificado en figuras como Satanás o demonios. Pero si aceptamos que el infierno es una creación humana, también debemos aceptar que el mal no es algo externo a nosotros, es parte de nuestra naturaleza y nuestras estructuras sociales. Este reconocimiento podría llevarnos a abordar las raíces del mal, como la desigualdad, la ignorancia y el odio, con mayor urgencia y eficacia. La literatura y el arte ya han comenzado a explorar esta idea. Obras como 1984 de George Orwell o El Señor de las Moscas de William Golding utilizan escenarios distópicos para mostrar cómo los humanos pueden crear sus propios infiernos cuando se dejan llevar por el miedo, la violencia o la lucha por el poder. Estas historias no solo son advertencias, también son invitaciones a reflexionar sobre cómo podemos evitar repetir estos errores. Pero ¿puede esta reinterpretación realmente inspirarnos a crear un mundo más compasivo y justo? La respuesta depende de nuestra disposición a enfrentar nuestras propias fallas y limitaciones. Reconocer que somos responsables de los infiernos que existen en nuestro mundo requiere valentía y humildad. También requiere un compromiso activo para cambiar las estructuras y sistemas que perpetúan el sufrimiento. La metáfora del infierno también podría ser útil para fomentar una ética global más inclusiva. En lugar de centrarnos en divisiones religiosas o culturales, podríamos utilizar esta imagen compartida para unirnos en torno a un objetivo común: prevenir el sufrimiento humano. Después de todo, todos entendemos lo que significa vivir en condiciones infernales, ya sea literal o metafóricamente. Sin embargo, hay quienes podrían argumentar que esta reinterpretación diluye el impacto moral del concepto original del infierno. Para algunos creyentes religiosos, el infierno es más que una metáfora, es una realidad espiritual que subraya la gravedad del pecado y la necesidad de redención. Pero incluso dentro de este marco teológico,
podría haber espacio para considerar cómo las imágenes del infierno pueden inspirarnos a actuar con mayor compasión en este mundo. En última instancia, el valor del infierno como metáfora radica en su capacidad para hacernos reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. No necesitamos creer en llamas eternas para entender que nuestras decisiones tienen un impacto real y duradero en los demás. Y no necesitamos temer a demonios sobrenaturales para reconocer que somos responsables de prevenir los horrores creados por nuestra propia humanidad. Quizás lo más paradójico sea esto: al reinterpretar el infierno como una advertencia contra nuestros propios excesos y fallas éticas, podríamos estar más cerca que nunca de cumplir con su propósito original. Porque si algo nos enseña esta metáfora es que no necesitamos esperar al juicio final para enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, ya estamos viviendo esas consecuencias aquí y ahora. La pregunta es si tendremos el coraje suficiente para aprender de ellas antes de crear nuevos infiernos, o si seguiremos repitiendo los mismos errores bajo diferentes nombres. El concepto del infierno ha sido, sin duda, una de las ideas más influyentes y aterradoras en la historia de la humanidad. Durante siglos, su fuego eterno no solo ha moldeado comportamientos individuales, sino que también ha dado forma a sociedades enteras, dictando normas morales y justificando sistemas de control. Pero ahora, en un mundo que avanza hacia una comprensión más racional y compasiva de la existencia, es hora de mirar críticamente este mito y preguntarnos: ¿qué hemos ganado realmente con él? ¿Y qué podríamos ganar si lo dejáramos atrás? Si el infierno es, como parece cada vez más probable, una invención humana, entonces nos enfrentamos a un desafío monumental: redefinir nuestra moralidad y justicia sin recurrir al miedo. Esta tarea no es sencilla. Durante generaciones hemos sido condicionados a creer que el miedo al castigo eterno es necesario para mantener el orden y la decencia. Pero esta creencia subestima profundamente nuestra capacidad para actuar con bondad por razones más nobles: el amor, la empatía y el deseo de contribuir al bienestar común. Imagina un mundo donde las personas no necesiten temer al infierno para ser amables o justas. Un mundo donde nuestras acciones estén motivadas no por la amenaza de un castigo cósmico, sino por un entendimiento profundo de nuestra interconexión como seres humanos. Este no es un ideal utópico, es una posibilidad real si estamos dispuestos a replantearnos nuestras creencias fundamentales. La historia nos muestra que los grandes avances éticos y sociales no han surgido del miedo, sino de la valentía de cuestionar lo establecido y buscar algo mejor. El verdadero infierno, quizás, nunca fue un lugar de tormento eterno más allá de esta vida. El verdadero infierno es el sufrimiento que infligimos unos a otros aquí y ahora, las guerras alimentadas por el odio, las desigualdades perpetuadas por la indiferencia, los sistemas injustos que priorizan el poder sobre la dignidad humana. Estos son los infiernos reales que hemos creado con nuestras propias manos y que podemos desmantelar si decidimos actuar con compasión y responsabilidad. Liberarnos del miedo a un infierno mítico no significa abandonar nuestra moralidad, significa liberarla. Significa dejar atrás una ética basada en el miedo para abrazar una basada en el entendimiento mutuo y el deseo genuino de hacer del mundo un lugar mejor. Este cambio no solo nos beneficia individualmente al aliviar el peso de la culpa y la ansiedad, también nos permite construir sociedades más justas y solidarias. El desafío que tenemos por delante es inmenso, pero también profundamente inspirador. Requiere coraje para cuestionar creencias profundamente arraigadas y voluntad para imaginar nuevas formas de vivir juntos. Pero si logramos dar este paso, podríamos descubrir algo extraordinario, que no necesitamos un cielo prometido ni un infierno temido para encontrar significado en nuestras vidas. El significado está aquí mismo, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras acciones diarias y en nuestra capacidad para transformar el sufrimiento en esperanza.
Crear un mundo donde la bondad florezca no por miedo al castigo, sino por elección consciente, es quizás el mayor acto de revolución ética al que podemos aspirar. Es un desafío que trasciende religiones e ideologías, es una llamada universal a reconocer nuestra humanidad compartida y actuar en consecuencia. Solo cuando dejemos atrás las cadenas del miedo podremos liberar todo nuestro potencial como especie. Solo entonces podremos mirar hacia atrás y decir con certeza que hemos superado el engaño del infierno. Y cuando ese día llegue, cuando hayamos transformado los infiernos que hemos creado en oportunidades para sanar y construir, habremos dado el primer paso hacia algo verdaderamente trascendente, no un paraíso celestial prometido en algún lugar lejano, sino un paraíso aquí mismo, en la tierra. Un lugar donde la compasión sea nuestra guía, la justicia nuestro propósito y la humanidad nuestro legado eterno.